Saludos a quienes se conectan hoy a esta exploración en la que nos embarcamos hoy. En este espacio de diálogo y reflexión nos reunimos para abordar algunos dilemas que han caracterizado diversas épocas y que siguen siendo de gran relevancia en el mundo actual. En el día de hoy, con el tema democracia de izquierda a derecha y viceversa. Me acompañan hoy la profesora Erika Castañeda Sánchez, el profesor Carlos Andrés Duque y el profesor Juan Sebastián Ballén, a quien les doy la bienvenida en este espacio de reflexión filosófica. Cada uno de ellos tiene una publicación que puede ser de interés para quienes nos escuchan. En la descripción de este audiovisual pueden consultar el link para descargarlo. Muy bien, vamos a iniciar en este conversatorio hablando de democracia en su relación con la política y la ética. La democracia en un sentido puramente pragmático la entendemos simplemente como un sistema político, pero desde una perspectiva filosófica tendríamos que pensar si la democracia como sistema implica algo más profundo en términos de ética, en términos de moral. Vamos a abordar ese tema e iniciamos entonces con Erika, por favor. Carlos, ¿cómo están? Gracias por invitarnos a este espacio. Me parece muy interesante poder hablar de estos temas y sobre todo en este momento donde hay tanta discusión sobre hasta dónde debe llegar la democracia, sobre lo que está pasando en el ámbito de los diferentes gobiernos cercanos a nosotros, en este mismo gobierno. Entonces me parece que es muy relevante, digamos, que poder tener estos espacios de discusión. Bueno, en relación con la primera parte, la primera temática que usted plantea, a mí me sugiere como un poco la necesidad de ir hacia algunos autores que han hablado sobre esto. Y quiero resaltar el papel de Rancière y de su libro El desacuerdo, política y filosofía, en el cual el autor está planteando una idea sobre la democracia que me parece crucial, me parece además que como que en cierta medida nos oxigena un poco sobre las ideas de la democracia. Para este autor, la democracia es un campo de confrontación en el que el pueblo irrumpe en el escenario político a través del litigio. La política para él existe porque básicamente debe hacerse una repartición de lo que es lo común, ¿sí? O sea, estamos en un ámbito común donde hay unas pérdidas, unas ganancias y todo eso debe repartirse. El asunto es que la población está repartida, ¿sí? La población no es homogénea, hay partes de la población y cada parte de la población pues básicamente va a estar como en una especie de confrontación permanente, ¿sí? Justamente por incrementar sus ganancias y disminuir las pérdidas. En la Grecia antigua, si nos vamos justamente al momento originario de la democracia, encontramos que esta repartición se hizo teniendo en cuenta el principio de la libertad, que hacía posible la igualdad entre las diversas partes de la sociedad. Así, mientras que los oligoi tenían la riqueza y los aristoi tenían la virtud, el demos no poseía otra cosa que más que la libertad, es decir, la imposibilidad de ser llevados, pues, de reducirlos a la esclavitud por deudas. A pesar de ello, como piensa Rancière, esta libertad es algo que no le es solo propia al demos, o sea, también la tienen, por supuesto, los oligoi y los aristoi. Entonces, ¿qué es o por qué es importante ahí la democracia? ¿Qué hace entonces la democracia ahí si finalmente tiene una característica que también le corresponde a los demás? Para este autor, básicamente, el juicio del autor verdaderamente, para este autor la política es un escenario del desacuerdo, en el que el demos va a entrar justamente es porque a resituar un poco la discusión, ¿sí? Si los aristoi tienen una virtud y él no se puede apropiar de la virtud, si los oligoi tienen la riqueza y el demos no se puede apropiar de la riqueza, entonces, ¿qué le va a aportar justamente a esta discusión el demos? Pues la posibilidad de mostrar la injusticia que recibe, la posibilidad de interponer un litigio frente a esas partes de la sociedad.
Y eso me parece a mí crucial, o sea, no es como que la democracia es el lugar donde todos somos el pueblo, evidentemente no todos somos el pueblo, ¿sí? No se puede nivelar como los que tienen riqueza y los que tienen virtud con los que no la tienen, ¿sí? Y lo que hace justamente es que a partir de esa construcción originaria, como esa primera construcción de la democracia, pues se instituye un escenario en el que aquellos que sufren justamente esa injusticia estructural, ¿sí? Pues tienen la posibilidad de mostrar un poco esa situación que padecen, ¿sí? Y justamente volver al litigio para que se haga una repartición diferente. ¿Sí? Entonces, creo que la democracia va por ahí, creo que la democracia, más que un lugar de consenso, más que un lugar en el que todos llegamos a la discusión de lo que es mejor para todos y ese tipo como un poco idílico, no, digamos que no viene al caso en la democracia. Creo que desde la perspectiva de este autor, y es algo a lo que yo me quiero acoger, la democracia va a ser como más bien el escenario en el que aquel que de alguna manera ha sido desposeído, aquel que solo tiene su, por ejemplo, su fuerza de trabajo, ¿sí? O solo tiene a su prole para, para sobrevivir en este mundo, entonces justamente interpone un litigio para que se vuelva a revisar esa repartición que se ha hecho de las cargas, de las pérdidas y las ganancias. Entonces es como por ahí donde yo veo como la democracia es mucho más que un sistema de gobierno, sí, sí. Claro, también es un sistema de gobierno y hay una administración, hay una serie de instituciones, pero si nosotros nos ponemos a ver un poco más allá de esa institucionalidad y de ese tipo de aspectos propios de los lugares de la política, encontramos que la política, que la democracia es justamente un escenario más bien de confrontación, en el que se construye un escenario para que entre un sujeto que antes no había sido como visto, ¿sí? Que había padecido un poco la injusticia de las otras partes de la sociedad. Bien, pasamos con Juan Sebastián, por favor. Muy bien, Tyron, pues muchas gracias a ti, a Erika, a Carlos por estar en este espacio de deliberación. Como muy bien señalaba Erika, es muy grato saber que el tema político nos activa como ciudadanos, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva quisiera de alguna manera proponer algunas líneas de fuga, algunas interpretaciones alrededor de la democracia, que es un concepto bien polémico, digamos, es un concepto muy polivalente, muy equívoco, se va de las manos, ¿no? Eh, la democracia ha tenido sus detractores, ha tenido sus defensores. Digamos que, por ejemplo, Platón planteaba que pues, la democracia no era el sistema ideal que él hubiese querido para la polis griega, pero tenía que sobrevivir en medio de otras formas de gobierno como la de la aristocracia, el aristos que mencionaba Erika, la oligarquía, ¿no? El gobierno de los ricos, o la tiranía, el gobierno del despotismo. Entonces, de alguna manera la democracia estaba como en esa puzzle, en ese marco de posibilidades de gobierno. Yo quisiera en ese sentido involucrar de alguna manera la perspectiva de Byung-Chul Han en una publicación reciente que se llama Infocracia. Considero que este autor también es interesante ponerlo a circular en este diálogo que se está proponiendo, básicamente porque Han plantea que la democracia ha entrado en crisis, ¿no? Y ha entrado en crisis por el advenimiento de una nueva forma, un nuevo régimen de disciplinamiento, dice él, que es la infocracia. La infocracia, pues, es el gobierno de la información, ¿no? El gobierno de la data. Y en ese sentido, el aspecto de la deliberación pública, el aspecto, digamos, de la queja frente a la repartición de la que hablaba muy interesante Erika desde Rancière, cambia sustancialmente en el escenario de la infocracia, básicamente porque las formas de comunicación y la construcción del conocimiento social ya no apela a la racionalidad comunicativa, ya no apela a la liberación de las razones, sino que apela más bien a un Twitter, apela más bien a un mensaje en las redes sociales, apela más bien a un emoticón, es decir, es una forma comunicativa demasiado efectista y afectada, y entonces eso es lo que mueve las masas, ¿no? Ahora, digamos que ya no es el sofista, digamos, la competencia política
entendida como comunicación, como adhesión, como convocatoria. Ese lenguaje tradicional que hace parte de la idea de la democracia ha sido desdibujada completamente desde el escenario de la infocracia y ahora son los algoritmos los que mueven al ganado, así lo llama Byung-Chul Han, al ganado de la data. Entonces ya no somos ni masa, ni personas, ni ciudadanos, sino que somos una data. Entonces, en esa realidad antropológica, tecnológica, de alguna manera, pues la democracia entra en crisis, ¿ve? Entra en crisis y en ese sentido advienen otras formas comunicativas mucho más poderosas que conciernen directamente con el mensaje publicitario, que conciernen directamente con el meme, que conciernen directamente con el mensaje en Twitter. En este momento algún presidente estará mandando un mensaje en Twitter ya y está creando una ola comunicativa enorme. Entonces, vean ustedes que ahí la democracia queda absolutamente desdibujada. Y tal vez el autor, de hecho, Byung-Chul Han discute fuertemente con Jürgen Habermas, que sería un poco el autor de la discusión, porque en el fondo la democracia, y según el planteamiento habermasiano, pues es el sustento de la racionalidad comunicativa. Entendiendo por racionalidad comunicativa esa posibilidad que tiene la sociedad de dirimir sus disputas, sus antagonismos políticos a través del lenguaje, pero además de dirimir las disputas, alcanzar lo que sería una verdad. Pero hoy en el escenario de la infocracia estamos dominados por las fake news, por las mentiras mediáticas, y en ese sentido la verdad se nos va, se nos escapa de las manos, ¿ve? Entonces yo creo que ahí tenemos también un reto grande, que es el poder pensar cuál es el lugar de la verdad en un escenario donde dominan las fake news, donde domina la infocracia y donde la democracia prácticamente está minada, está erosionada, y en ese sentido nos plantean retos serios nosotros, los académicos, los profesores de filosofía, los que nos dedicamos a estos asuntos, de pensar la palabra todavía en los espacios, de cuál sería nuestra función, cuáles serían nuestras apuestas pedagógicas, políticas y epistemológicas, claramente, en medio de esta avalancha de mentiras mediáticas, esta avalancha de infocracia y esta avalancha de información mediática que lo único que hace es desdibujar nuevamente, repito, el papel de la democracia como posibilidad de articular a los diversos, de escuchar a los diversos, de dirimir las disputas alrededor de la desigualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, gracias, Sebastián. Pasamos, por favor, Carlos. Gracias. Buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Sí. Bueno, un saludo a Erika y a Juan Sebastián. Y, y gracias por la invitación, profesor Tyron Achuri, aquí a este foro desde la UNAT. Eh, yo coincido con lo que han dicho los colegas, Erika y Juan Sebastián, eh, y lo conecto con unas, digamos, ideas que he venido reflexionando y que he plasmado en algunos textos. En primer lugar, creo que me interesa mucho una reflexión sobre la democracia en dos niveles, el nivel personal y comunitario, más conectado con la ética, y el nivel colectivo, más conectado con la política. En el nivel personal, individual, conectado con la familia y conectado con las comunidades próximas, eh, vuelvo a esa idea que se ha repetido mucho de la democracia como el método de convivencia menos nocivo. La convivencia, ya lo decía Erika, basándose en el maestro Rancière, parte de la inerradicabilidad del conflicto. El conflicto es inerradicable en la dimensión personal, ya todo el psicoanálisis ha dado cuenta de eso, y si ni siquiera podemos estar en armonía con nosotros mismos, por nuestras sombras, por los traumas, por la inconsciencia, etcétera, por la falta que hay entre la realidad, la voluntad y el lenguaje, pues tanto más al aproximarnos a otra persona. Entonces, en esa dimensión personal conectada con esas comunidades de base, familia,
y las comunidades alrededor, en el trabajo, en la escuela, el método menos nocivo de convivencia. Y esto se conecta con tres valores fundamentales que han sido repetidos desde el inicio de los tiempos y que se han fortalecido históricamente con la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad o solidaridad. Un espíritu democrático tiene una conexión muy profunda con las libertades, con la igualdad y también con la solidaridad. Y me explico. Fíjense ustedes el orden en que va. Libertad en primer lugar. Y entonces, ¿por qué libertad en primer lugar? Si ustedes se dan cuenta, la libertad tiene una dimensión ontológica profundísima. Es decir, la pregunta por la igualdad es de un segundo nivel, y ya John Rawls lo decía, tiene que ver con la construcción de instituciones, ¿sí? Entonces, libertad, igualdad y fraternidad. Y en un tercer nivel nos vamos a dar cuenta que hay personas que requieren la ayuda del colectivo y por tanto requieren la solidaridad, la fraternidad social. Bueno, yo voy a retomar dentro de lo que dice Carlos, eh, que es cierto, teóricamente la idea de democracia está intrínsecamente ligada a esos principios que él menciona, a la igualdad, la libertad, a la participación. Esa no me pareció que lo hubiera mencionado, la participación en las decisiones, ya me parece muy importante, y a la justicia social. Ellos son principios éticos, políticos que atraviesan ese concepto de democracia. Pero en la práctica y en el mundo entero, en la mayoría de esos países que se autodenominan democráticos, las desigualdades económicas son profundas y junto a eso son las desigualdades sociales. Se habla de igualdad formal ante la ley, por ejemplo, como cuando se tiene un problema judicial, o sea, pensarlo en esos términos, se tiene un problema judicial y como si diera lo mismo tener un abogado de oficio que un abogado de cartel de los superabogados, ¿sí? O sea, decimos que son iguales porque cada uno tiene su abogado, pero sabemos que no es lo mismo. ¿Cierto? Abogados a los que solo tienen derecho, los superabogados, la gente muy acomodada. Y, por supuesto, sin tener en cuenta, además, lo que todos sabemos, los altos índices de corrupción del sistema legal en la mayoría de los países. En todas partes, los grupos marginados o las minorías en general, muy a menudo no tienen acceso a los recursos ni a las oportunidades para ejercer esos derechos de los que se supone les garantiza la Constitución. Voy a leerles una partecita de Hannah Arendt referido a esta parte de la igualdad, que dice así: la igualdad de derechos solo tiene sentido como igualdad ante la ley, donde la ley trata a todos de manera igual, como si fueran la misma persona. Sin embargo, la vida en el espacio público es diferente. La igualdad que aquí aparece es una igualdad entre desiguales. Me parece importante ese renglón. Una igualdad entre desiguales, quienes persisten en su diversidad a pesar de ser tratados de manera igual. Esa me parece que da en el clavo con respecto al hecho de que se mencione la igualdad de manera protocolaria, porque una de las cosas a las, digamos, como un lugar común a los que se recurre es la Constitución le garantiza. Pero la Constitución no garantiza nada. La Constitución es una, eh,
digamos, un compilado de buenas intenciones en principio si no hay políticas que la aseguren. Sobre lo que mencionaba Carlos de la libertad, también quisiera decir algo sobre la libertad individual que, que está de moda en el contexto de la política argentina con Milei. Hay que decir que esa libertad individual está condicionada también por las estructuras del mercado y por las dinámicas del capitalismo. Es una democracia que está atravesada por los principios del capitalismo. Quienes tienen mayores recursos económicos obviamente tienen más libertad para influir en las decisiones políticas, para acceder a los mejores servicios. Pero además es cierto que muchas veces, en nombre de la seguridad de esos nuevos gobiernos que se autodenominan democráticos, terminan implementando medidas contra las libertades civiles. O sea, las restricciones a la libertad de expresión, por ejemplo. Claro que esta parte lo vamos a retomar hacia el final cuando hablemos de dictaduras, a ver qué es lo que entendemos por dictaduras, ¿cierto? O sea, prácticamente esa participación también del ciudadano común y silvestre termina reduciéndose a la posibilidad de elegir a un gobernante cada cierto tiempo. Entonces, en teoría, sí, la democracia es un sistema político en el que el poder reside en el pueblo, ¿cierto? Pero el problema está en la participación, en la toma de decisiones reales. Porque en la práctica la mayoría de los ciudadanos difícilmente inciden realmente en esas decisiones políticas. Entonces no es tan cierto que los actos de un gobierno reflejan la voluntad de la mayoría, porque no la consultan. No es consultando cada 4 años, como uno puede decir, ah, sí, ahí está tomando decisión la gente. Sin embargo, pese a todo eso, asumimos que en una democracia, las ideas de libertad, de justicia, de igualdad son en el eje central, o deberían ser el eje central de esa idea de democracia. Y precisamente ese sería otra arista de este tema en el día de hoy, en el marco de una relación que quizás pueda parecer conflictiva con la idea de democracia. Hablemos de los límites de la libertad en una democracia cuando lo que se pretende es promover la justicia y la igualdad. Y por favor, inicia Carlos. 3 minutos. Digamos que los límites de la de la libertad o de las libertades fundamentales están conectadas con los derechos de los demás. En primer lugar, así lo entiendo. Ahora, un, un régimen, un gobierno debería de permitir eh, el mayor número de libertades posibles y, eh, como decía Amartya Sen, construir las capacidades y las oportunidades para que todos puedan desarrollarse. Si nosotros miráramos, hace unos días estaba haciendo ese estudio, los países más equilibrados en términos de economía, transparencia, justicia social, pues siempre vamos a encontrar unos países como Finlandia, Dinamarca, Noruega, Suecia, los llamados países de la península escandinava, que han logrado un equilibrio entre las libertades y las igualdades. Y bueno, con el tercer punto de la solidaridad, tiene una carga impositiva altísima, tiene un sistema de seguridad social muy grande. Por el contrario, si observamos los últimos lugares de ese escalafón, que uno podría llamar de países con relativo equilibrio social, eh, vemos que se trata de regímenes autoritarios.
donde un solo partido o un solo grupo dicta la política que ha de llevar todo el colectivo y no permite el ejercicio del pluralismo, que es un reflejo de la libertad, que es un reflejo de la diversidad. Entonces, eh, limitar la libertad, que es nuestra pregunta, en términos de construcción de justicia e igualdad, me parece muy complejo. Y me parece un retorno a los sistemas monárquicos, donde alguien decidía sobre la vida y muerte de sus ciudadanos. Eh, por eso yo sigo siendo, y sé que esto teóricamente puede ser muy cuestionado, yo sigo siendo un defensor del Estado de Derecho, sigo siendo un defensor de la democracia. Claro, lo conecto con el tema de la investigación en clave intercultural que tiene que ver con los buenos vivires, pero bueno, esa es otra discusión. La construcción de buenos vivires, de vivir bien, buen vivir, vivir sabroso, vivir en armonía, eso es otra discusión, digamos, más compleja. Pero yo diría para terminar que los países que uno podría llamar más equilibrados y armónicos en todos los indicadores sociales respetan las libertades a un nivel eh, máximo. A partir de esa libertad que genera creatividad y valor, construyen igualdad y tienen un sistema de seguridad basado en la solidaridad muy sólido. Creo que ese en términos kantianos podría ser como un ideal regulativo. Querer parecernos, querer acercarnos a ese nivel, eh, sin duda, y cierro con esto, que no deja de estar afectado por las amenazas de la infocracia que ahorita Juan Sebastián mencionaba, sin duda alguna. Dejo ahí. Sebastián, los límites de la libertad, un ámbito de la democracia. Tyron, muchas gracias, muy interesante la pregunta. Pues digamos que yo pensaría varios elementos a considerar en este debate. El primero es que no se puede pensar la libertad en abstracto, no, no se puede pensar la libertad como si fuera una especie de panacea, digamos, absoluta y plena. Digamos que en ese sentido soy más hegeliano que kantiano. Recordemos que Hegel tenía una discusión muy interesante con Kant alrededor del imperativo categórico. Pues el imperativo categórico es la máxima expresión de la libertad racional, digamos, es decir, la capacidad que tiene cualquier ser humano de autolegislarse a partir de la razón. Y Hegel pone, digamos, en entredicho el imperativo categórico kantiano cuando reconoce o plantea la teoría del reconocimiento, ¿no? Y en la teoría del reconocimiento, pues entiende que la libertad está en juego con la existencia del otro, ¿verdad? Entonces, cuando aparece el otro, y además el otro es mi diverso, mi reverso además, mi diverso además, entonces se crea todo un margen de rivalidad. Y entonces la libertad en ese sentido, yo soy más un poco de la visión de Hegel y que por ahí sigue derecho a Paul Ricoeur y Axel Honneth, el tema del reconocimiento, justamente. Entonces, pensar la libertad desde esta tradición filosófica implica pensar al otro, implica reconocerlo en sus diversidades. Y en este punto quisiera hacer un matiz, y es que pensar la democracia y pensar la libertad implica también pensar nuestros contextos. Y la idea de democracia en la América Latina no es la misma que en los países que mencionaba Carlos, por ejemplo, donde hay unos ideales, hay unas expectativas de vida muy altas, pero en nuestras realidades latinoamericanas, pensar la democracia, pensar la libertad tiene unos matices muy especiales y muy difíciles de apresar y de sostener, justamente por la diversidad, por la pluralidad, por las luchas en el reconocimiento que son muy latentes en nuestros territorios, ¿sí? Acá hay unas luchas frontales por el reconocimiento, afros, indígenas. Cuando Carlos mencionaba eso de las éticas del buen vivir, pues justamente eso se da en el plano del reconocimiento, ¿verdad? En el plano de las luchas sociales, en el plano de la diversidad. Y en ese sentido yo pienso que aterrizar el concepto de libertad y de democracia en las realidades latinoamericanas implica distinguir toda esa historia de hostilidad, esa historia de violencias de las que hemos sido testigos como en este país, pero también testigos en México, en Argentina, en Brasil, donde las luchas por el reconocimiento han llevado a muchos a morir,
de una forma vertical, de una forma despiadada, y a eso me refiero yo cuando pienso el tema de los límites de la libertad, que sería también pensar los límites de la democracia, es cómo entendemos nosotros como latinoamericanos, hijos de un proceso de colonización, afectados todo el tiempo por la nordomanía, afectados todo el tiempo por la globalización, cómo entendemos nosotros la libertad y la democracia, porque eso implica reconocernos también como un pueblo diverso, un pueblo hostigado todo el tiempo, violentado, y que de alguna manera implica pensar esos matices de la libertad y la democracia con mucho más fino y mucho más aterrizado a nuestras realidades. Eso sería. Gracias, Sebastián. Erika. Bueno, bien interesante la cuestión de los límites y sobre todo teniendo en cuenta el tema de la libertad. En muchas ocasiones creo que escuchamos la frase como, no, pues es que la libertad tiene un límite y es que afecte los derechos de los demás, ¿cierto? Como que llegamos a tocar los derechos de otro y pues obviamente ese es el límite. Pero a mí me parece que ahí todavía se juega mucho con el asunto de las libertades individuales. Y el asunto es que a veces se complica porque uno dice, bueno, ¿y qué pasa con las libertades de lo colectivo? O sea, pensando desde una perspectiva como nosotros no somos individuos, o sea, somos individuos, claro, sí, tenemos una dimensión individual, cada uno tiene su propio cuerpo y es un individuo, pero el asunto es que nosotros siempre estamos en un grupo, pertenecemos a un grupo y tenemos muchas formas de pertenecer a los grupos con los que nos relacionamos, ¿sí? Y a veces como que a veces en cierta medida como que se obvia eso, ¿sí? Y se piensa es como, tenemos que tener en cuenta es que no vaya a afectar al otro en su propiedad, por ejemplo, ¿sí? En su derecho particular a hacer una cosa o la otra y que entonces ese individuo es el que tiene las posibilidades de ser libre. Y a veces creo que esa idea de libertad individual es lo que se convierte en un obstáculo para construir una forma colectiva de vida, ¿sí? Entonces, yo creo que en cierta medida, y lo había pensado así, el límite pues tiene que ser lo colectivo. Y yo pensaba como ejemplos, ¿no? Hay un nacimiento de agua en una propiedad de una familia adinerada, ¿sí? Y entonces es el único recurso de agua potable para una comunidad o la que podría tener acceso a una comunidad, pero el hecho de que esté en la propiedad de otro, entonces dice, no, esta gente o tiene que pagar o el Estado le tiene que indemnizar a los dueños de la propiedad para que estos otros puedan acceder al agua. O simplemente no la pueden acceder porque pues eso es parte de la propiedad de otra gente y esta gente tendrá que buscarse el agua como quiera, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en las luchas del agua en Bolivia, ¿sí? En ese momento en el que hasta el agua lluvia les habían quitado. ¿Sí? Entonces uno dice, venga, y no es justamente lo más importante ahí lo colectivo, ¿sí? Y eso sería un poco ir en contra de, de las libertades y de las propiedades de esa familia particular y de ese grupo específico. ¿Sí? Entonces yo creo que el límite sí tiene que ser, o sea, ya no como la libertad individual, sino más bien la posibilidad de crecer como colectivo. Y las libertades deberían tener un poco, desde mi perspectiva, ese límite. ¿Sí? Deberíamos comenzar a pensarnos no tanto el asunto de la libertad, es un poco señalando también, retomando lo que decía Juan, eh, las libertades tampoco se piensan, o sea, nosotros pensamos siempre como el concepto de libertad y todo es muy bonito, así en abstracto, pero cuando nos fijamos en lo que implican esas libertades, ¿sí? Ahí nos damos cuenta que esas libertades que tanto pregonan, y usted lo señalaba cuando hacía la pregunta, pues por ejemplo en el caso de Argentina, ¿sí? Un gobierno como el de Milei que habla tanto de las libertades, o de hecho aquí la oposición que siempre saca a relucir, no es que nos quieren quitar las libertades, ¿sí? Y uno dice, pero ¿cuáles libertades? O sea, por ejemplo, en la cuestión de la educación, ¿sí? Y dicen, no podemos, debemos permitir que cada familia eduque a sus hijos según sus creencias, ¿sí? Pero resulta que a veces esas creencias van justamente con el bienestar colectivo porque implican que deslegitiman la posibilidad de los matrimonios entre personas del mismo sexo, ¿sí? O son unas concepciones racistas en ocasiones, y uno dice, bueno,
no prima más bien que sea el Estado el que se encargue de la educación para que construya justamente esa posibilidad colectiva de ver al otro, ¿sí? Entonces yo creo que un poco el límite de las libertades debe ser justamente el valor de lo colectivo, debe estar primero y debe ser lo que limite las libertades individuales. Muy bien, Erika. Vamos entonces, bueno, yo voy a hablar de ese tema, la libertad. Espera un momentico. Ahí está. Eh, Respecto a los límites, estoy de acuerdo con lo que dice Erika en cierto sentido, claro, el derecho de la mayoría sobre una persona en este caso, porque ya hablaremos del asunto del disenso y de las minorías, ¿sí? Porque en este caso yo podría decir, pero es que ese señor es minoría. Bueno, vamos a más adelantico tratar ese tema. Nos encontramos entonces con esa dificultad que había propuesto Sebastián, la dificultad de limitar la palabra misma, porque la palabra libertad implica que respondamos, o mejor que nos contrapreguntemos, nos contrapreguntemos diciéndonos libertad de qué. ¿Sí? La pregunta libertad de qué es muy importante para cualquier discusión sobre los límites de la libertad. Es una pregunta que obliga a examinar no solo qué se entiende por libertad, sino también cómo es que se aplica y en última instancia a quién beneficia. Un problema importante en el sistema democrático, que es que en realidad los límites de la libertad se aplican de manera desigual. Generalmente esos límites benefician a los poderosos y en cambio restringen las libertades de los más vulnerables. Las regulaciones económicas y las intervenciones estatales en el bienestar público, que aunque nos dicen que están enfocadas a proteger a las minorías, por el contrario, más bien suelen estar en áreas donde las libertades están condicionadas por las desigualdades estructurales. En una democracia asumimos que la libertad de expresión, por ejemplo, es fundamental, ¿cierto? Sin embargo, hay que pensar y repensar esa libertad cuando se considera el daño que algunas formas de expresión pueden causar socialmente o particularmente. Por ejemplo, lo que se llama el discurso de odio o lo que ya nos resulta demasiado común, la desinformación, ¿cierto? Pensemos que en muchos casos esa palabra, la libertad de los poderosos para acumular riqueza y para ejercer influencia política, se obtiene precisamente a costa de limitar la libertad de los desposeídos. ¿Sí? ¿Para qué? Para acceder a los recursos, la libertad que tendrían para acceder a los recursos más básicos, como decía Erika, por ejemplo, al agua. Y en ese sentido es claro que ese tipo de libertad debe ser regulada para proteger los derechos de la mayoría de los ciudadanos. O sea, coincido plenamente en esa perspectiva que tiene Erika. Una situación de hecho que en la actualidad en Argentina nos despierta toda clase de emociones y de pasiones eh, muy parecidas a las que despierta el fútbol. Y por supuesto, eso nos hace pensar en la racionalidad, la pasión y la democracia. Vamos con eso, el papel de la razón en la democracia. Realmente ¿la democracia es un sistema que fomenta el uso de la razón o más bien incita, como cualquier otro sistema, a impulsar el gobierno desde las emociones y las pasiones de la mayoría? Sebastián. Bueno, Tyron, muy interesante la pregunta. Claramente, el papel de las pasiones y de las emociones juega un papel aquí determinante. Recordemos pues la discusión entre Sócrates y los sofistas. Sócrates, a través de la mayéutica, planteaba de que era posible formar una racionalidad comunicativa a partir de la deliberación, del ejercicio de la exploración, del diálogo,
Y por otro lado, pues estaban los sofistas que planteaban que el discurso político fundamentalmente lo que buscaba era mover los afectos, mover las pasiones, mover las emociones, y de esa manera se conquistaba de alguna manera una adhesión, una favorabilidad, se ganaba voluntad de poder, como en algún momento lo señalaba Carlos Duque. Entonces, efectivamente, pues esta visión yo creo que ha seguido, ha traspasado las fronteras griegas, allá la discusión entre Sócrates y los sofistas, y la encontramos hoy en día a plena luz en el contexto que señala Byung-Chul Han de la infocracia. Claramente, los ciudadanos ahora son internautas, ¿eh? Y en esa conexión del internauta en el mundo virtual, pues los afectos y las emociones ganan un papel preponderante. Entonces, Byung-Chul Han también propone un concepto muy interesante que es el de la psicopolítica, ¿no? Aquí en diálogo con Foucault, en ese paso de la biopolítica y la psicopolítica, si en la primera mitad del siglo XX, digamos, asistíamos a formas de gobierno donde el biopoder agenciaba el control de los cuerpos, el secuestro institucional del cuerpo, como lo menciona inclusive Foucault en un libro que se llama La verdad y las formas jurídicas. En los tiempos actuales, Byung-Chul Han complementa un poco el análisis de la biopolítica y señala que en la psicopolítica hay todo una manipulación mediática de las emociones y los afectos. Y esa manipulación mediática de afectos y emociones, pues buscan de alguna manera lo que en un principio pensaban los sofistas, la adhesión de las masas, ¿no? La adhesión del ganado data, diría un poco Byung-Chul Han, y en ese sentido, pues claramente las emociones juegan un papel determinante, ¿no? Entonces, un poco la lucha, un poco en el ámbito de la racionalidad política será pensar, bueno, ¿cómo hacemos nosotros para tratar de descubrir cómo funciona esa emocionalidad que además es muy dada de fabricar mitos, ¿no? Aquí quisiera evocar también otra obra muy importante del filósofo neocantiano Ernst Cassirer, en El mito del Estado. Y ahí Cassirer plantea que una de las razones por las cuales se explica el advenimiento del nacionalsocialismo en Alemania tiene que ver justamente con la edificación de un mito, ¿no? Y la edificación del mito se construye sobre la base de las emociones y los afectos. Y ese mito era ni más ni menos el líder mesiánico, ¿no? Y ese líder mesiánico estaba un poco rodeado pues por una simbología, por una mitología, la mitología de la raza aria, de la superioridad de la raza, ¿sí? Entonces las emociones se han jugado un papel determinante en la historia de la política contemporánea, ¿ve? Entonces a mí sí me parece que es absolutamente imperativo y necesario hacer un análisis de cómo operan las emociones y los afectos en la decisión política y cómo va determinando las decisiones, cómo va determinando de alguna manera las preferencias políticas de las personas y cómo lo sabe la élite. La élite lo sabe y lo manipula a través de las formas infocráticas o de la psicopolítica, de los análisis que propone este Byung-Chul Han. Eso sería. Bueno, vamos con la perspectiva de Erika sobre este tema. Bien, yo aquí quiero como, o sea, encuentro la razón en lo que dice Juan, porque pues finalmente en las redes sociales pasa mucho esto, y pues obviamente también es coherente con el argumento que él viene trabajando, ¿sí? Sobre esto de la infocracia y sobre esto, digamos que lo que pasa con la comunidad o con la sociedad a través de estas dinámicas. Sin embargo, yo quiero eh, como distanciarme un poco de ese punto de vista y pensar como desde el debate de la democracia, en cierta medida se ha popularizado la idea de que el mejor gobierno es el que se rige por la razón, ¿sí? Y que es a través de la deliberación argumentada que podemos decidir lo que es mejor para la mayoría. En la práctica, si allá cuando nos vamos a lo que pasa con los gobiernos, encontramos que en las democracias liberales esta deliberación se ha dejado en manos de los técnicos, ¿no? Que se consideran expertos y que están como en una especie de burbuja neutral desde donde pueden decidir. Y se alude mucho a ellos. Y por ejemplo, a muchos gobiernos se les cuestiona, ¿sí? Porque dicen, no, es que no tiene técnicos en tal posición, no tiene técnicos en esto, tiene activistas, por ejemplo. Esa fue una discusión que se dio hace poco a propósito de que que le dieran cargos, funciones públicas a algunas personas que han estado pues, en movimientos populares, ¿no? En el gobierno. Y esta idea
digamos que es muy sesgada, me parece a mí, ¿no? Se piensa que los técnicos, como decía, hablan como desde un punto neutral, ¿sí? Una especie de punto cero, mientras que las masas hablan desde el dolor que les produce la injusticia de las que son objeto. Y como que el hecho de que se movilicen por las pasiones, de que se movilicen a través de emociones, ya como que comienza a generar como una especie de distancia con las masas. No es que si nos dejamos llevar por las masas vamos a acabar mal, porque estas masas son muy pasionales y no deliberan y no piensan, ¿sí? Y en ocasiones no vemos que finalmente esta construcción de la razón también se hace a propósito de una delimitación de las emociones, de una construcción específica de las emociones. ¿Sí? Por ejemplo, a mí me parece muy interesante cuando uno comienza a hacer una revisión de la bibliografía de lo que se ha comenzado a llamar como el giro afectivo, ¿no? Y estos autores y autoras comienzan a revisar, venga, pero ¿cómo se han construido esas emociones? ¿Sí? ¿Desde dónde se han construido? ¿No son acaso las emociones también una forma de construir, por ejemplo, la diferencia entre lo público y lo privado, ¿sí? Y a partir de la educación emocional de las mujeres se las ha llevado justamente a un ámbito de lo privado, mientras que a los hombres también desde una educación emocional se les ha llevado al ámbito de lo público. ¿Sí? Entonces yo lo que creo es que en el caso de la democracia, a veces subrayamos mucho el papel de la razón, como si ese fuera de verdad el más importante, lo más importante dentro del ámbito humano para construir un gobierno. ¿Sí? Y consideramos que las emociones o las pasiones son algo que de alguna manera va a afectar, ¿sí? Al colectivo, va a afectar a la mayoría o va a afectar las decisiones pues, de la gestión de lo público. Y no nos ponemos a pensar que cuando en la práctica eso se materializa, nosotros tenemos a unos expertos que también están defendiendo los intereses de unas sociedades, de unos grupos específicos, ¿sí? Y que gestionan lo político desde su neutralidad económica, desde principios económicos, y van restando justamente a la gestión de lo público esa dimensión política, la verdadera dimensión política de la gestión de lo público, porque entonces comienzan a desconocer justamente a las masas, porque es que no, es que las masas son unos sujetos que se dejan llevar por sus emociones y que pues eso lo tenemos que parar. Y eso, recordémoslo también un poco, ya digamos que para cerrar, en mi caso, nosotros también lo vemos mucho desde, no sé, como desde lo que Bakhtin decía cuando pensaba la comedia, ¿no? El humor, y decía, miren cómo las élites, ¿no? Digamos que esos grupos de personas de la corte, los reyes, la monarquía, ¿sí? Siempre se distancia del pueblo, ¿sí? De las masas, porque ellos no muestran sus emociones, mientras que las masas sí son todas emocionales y por eso les gustan esos espectáculos. Y no ven justamente el poder político que hay en esa construcción de las emociones y en esa forma de enfrentarse justamente desde allí a las élites. Bien, vamos a ver qué perspectiva tiene el tema Carlos. Pensando en, en razón y democracia, creo que hay un autor muy importante eh, con el cual hay que seguir discutiendo y es Habermas. Porque Habermas eh, logró distinguir entre acción instrumental y acción comunicativa. Y la acción comunicativa, que está conectada con la razón comunicativa, es la que permite el florecimiento de una democracia en el caso colectivo. Pero también vuelvo otra vez al punto inicial, en el caso personal. Si nosotros en esa línea kantiana tomamos al otro como un fin en sí mismo, al otro, a la otra, al otro, como un fin en sí mismo, y lo conecto con una frase heideggeriana, y tenemos una relación libre con él, con ella, vamos a contar con su voz, con su, con su palabra, con su pensamiento,
y vamos a poder lograr racionalmente llegar a acuerdos. Ahora, yo creo que volviendo a conectarlo con lo del inicio, un espíritu democrático se desplaza de la voluntad de poder de la que hablaba Nietzsche, porque puede, desde un lugar incluso privilegiado, ceder para que otros tengan voz, para que otros tengan la posibilidad de ser. Y esto puede estar en cualquier dimensión, por ejemplo, en la dimensión del padre con los hijos y hijas, en la dimensión del profesor o la profesora con los estudiantes, en la dimensión de un mandatario, etc. Ahora, lo que también Habermas va a señalar es que no existen las condiciones ideales para diálogos simétricos y para diálogos que permitan llegar a ciertos consensos. Y se impone nuevamente la instrumentación, la instrumentalización del otro, y algo que él va a mencionar conectado con el capitalismo que me parece supremamente agudo, y es la colonización del mundo de la vida por parte de los imperativos sistémico-funcionales. Es una frase, cuando por primera vez la leí hace muchos años, no la entendía, pero la fui comprendiendo. La colonización del mundo de la vida por parte de los imperativos sistémicos funcionales. Hay dinámicas sistémicas conectadas con el capitalismo que no permiten la acción comunicativa, que simplemente por dinámicas sistémicas terminan anulando la posibilidad de que haya diálogo, de que haya consenso, y lamentablemente, pues, esto lo hemos atestiguado en muchos niveles, y son uno de los obstáculos más contundentes a una democracia basada en la comunicación, en el diálogo, en el respeto. Ahora, no desconozco que hay otra visión de la democracia que proviene de una perspectiva no socialdemócrata liberal, sino, por ejemplo, la visión comunista de la democracia, por ejemplo, la que está en Cuba o en China, donde hay un partido único que para ellos realmente democracia es que a partir de grupos de decisión que emergen desde los barrios hasta el partido central, pues logran tomar la decisión más adecuada para el colectivo. Eh, esa democracia no es contemplada por Habermas porque le parece que al final, esa élite que está en la cúpula no necesariamente representa la voluntad del pueblo, sino la voluntad de sus propios intereses. Esa es una de las fuertes paradojas. Y lo otro, digamos, cuando uno cree en la democracia, tiene una teoría de la verdad débil o deflacionista. No cree que uno tenga la verdad, sino que los otros, las otras, pueden tener la verdad, o mejor, que hay verdades. Por tanto, la alternancia en el poder termina siendo fundamental en términos de pensar la democracia colectivamente. Pero para eso se requiere grandeza, para eso se requiere, miren ustedes, lo conecto, ya cierro con esto, en el tema de Venezuela, que yo he estado muy activo en redes cuestionando al que considero un régimen autoritario, demagógico, patriarcal, populista, asistencialista, etcétera. Eh, y pues han habido confrontaciones. Yo digo, mire, es sencillo. Para la perspectiva de Maduro y Diosdado, se trata de enfrentarse al imperio. Fin de la discusión. Fin de la discusión. Y como el centro y la derecha en Venezuela no conciben al imperio como esa entidad demoníaca, sino que pretenden tener una relación distinta con Estados Unidos, como la puede tener Colombia, por ejemplo. Entonces no hay espacio para ese proyecto. Y ese proyecto se cataloga como fascista. Eh, Desde luego es más complejo el asunto, pero a mí me parece muy delicado que yo en el poder después de 20 y tantos años diga la verdad, sale por mi boca,
Y recuerdo una frase de Albert Camus que dice, la política no es religión, o si no, es inquisición. Y esa inquisición es todo lo contrario a una perspectiva democrática donde el otro, la otra, puede tener la razón. O incluso donde los proyectos pueden alternarse porque son inconmensurables. Dejo ahí. Bueno, Carlos, nos quedó debiendo las emociones y los sentimientos, que era el tema. Bueno, yo quiero recuperar la idea de Habermas respecto a la teoría de la acción comunicativa. Hay dos versiones que él da de la racionalidad, una que es la racionalidad ética y la otra la racionalidad instrumental, ¿sí? Que tiene que ver, por supuesto, con lo que estuvimos hablando anteriormente. Pero para Habermas, esa democracia se basa en el debate racional y en la comunicación libre, ¿cierto? Para alcanzar consensos, para alcanzar decisiones justas, dice él. La democracia se fundamenta en la deliberación pública y en la capacidad que tendrían esos ciudadanos para participar en un proceso determinado, para justificar las normas de un gobierno. Y esa posición de Habermas suena muy razonable. Idealmente, la democracia fomenta el uso de la razón en la toma de decisiones. Sin embargo, lo cierto es que en la práctica las pasiones y las emociones juegan un papel o también juegan un papel muy significativo en la búsqueda de simpatizantes de una idea determinada. De hecho, uno ve en los debates, la gente que va a escuchar a un político va con el aplauso por delante. Antes de que hable ya está aplaudiendo y ya sabe a quién no va a aplaudir también. ¿Sí? Entonces uno se esperaría idealmente, claro, que esos ciudadanos, por supuesto, también los políticos que representan a esos ciudadanos, eh, que los problemas y las propuestas fueran evaluados, los que se plantean ahí, en función de argumentos sólidos, en función de argumentos evidentes y sobre todo ceñidos a principios éticos, ¿cierto? En el sentido ética, en el sentido de que se tomarían decisiones que favorezcan a la mayoría, pero no es cierto, porque en realidad, al mejor estilo del fascismo en Italia o del nazismo en Alemania, muchas veces son las pasiones y las emociones las que movilizan a la muchedumbre. Por eso digo, arrancan con el aplauso por anticipado. De hecho, las campañas y los discursos políticos son con demasiada frecuencia o apelan con demasiada frecuencia a las emociones para conectarse con sus partidarios. ¿Sí? Uno no acaba de hablar 30 segundos, en los 30 segundos ya lo ubicaron, ya saben cuál es su posición. Y si la respuesta no es racional, no esperan que hable, sino que ya tienen una respuesta a su posición política. Entonces, no es menos cierto cuando se trata de protestas sociales, que son a conciencia manipuladas por la situación, son impulsados por emociones fuertes. Se trata, por ejemplo, de la indignación, se trata de emociones intensas que generan polarización política y social. Efectivamente, en Venezuela lo vemos, pero también lo vemos acá, cuando hay una manifestación. Y es una confrontación emocional y nada racional. Nada que ver con la propuesta de Habermas del diálogo constructivo y el compromiso con soluciones equilibradas. Eso no existe. Yo pienso que hay un olvido cuando Aristóteles habla de que el hombre es un animal racional. Se le suele hacer mucho énfasis en el ámbito eh, racional y poco en el de animal. ¿Sí? Las emociones son inevitables, somos seres humanos y es necesario reconocer que la razón, que somos de la razón, pero también la emoción hace parte de la experiencia humana y que obviamente esas emociones influyen en la toma de decisiones.
Pienso que la razón es un mecanismo constante en muchos ámbitos de la vida, ¿cierto? Y esos ámbitos de la vida, pues, sí, somos seres emocionales, sentimentales, pero la razón es una forma de atemperar, digamos, las pasiones políticas. Y cuando a uno le pregunte por qué hizo ese negocio, no lo pensé dos veces. Sentí que era un buen negocio. Como bien puede salirle bien, también le podría salir mal. Pero cuando apelamos a la razón, eso no significa que la razón nos garantice, ¿cierto? Finalmente, también nosotros nos instalamos en las ideas del consenso y del disenso, como estamos hablando ahora. Es una opinión que está fundamentada en las pasiones, pero finalmente una opinión mayoritaria es la que puede imponerle o termina imponiéndole a una minoría fundamentada en su razón la fuerza de la mayoría. ¿Ve? Que digo su razón. Abordemos entonces ese tópico del consenso y el disenso. El valor del consenso en la democracia desde una perspectiva filosófica. Debe siempre buscarse o puede ser más deseable el disenso y la diversidad de opiniones. Y por supuesto aquí entramos ya de lleno en el terreno de las posiciones contrarias de la izquierda y la derecha dentro de un sistema democrático. Vamos con eso, Erika.